Bueno, y en materia legislativa quedó listo para convertirse en ley el proyecto que mejora la persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado, que fue aprobado el martes por el Senado y esta era la última etapa, así que está absolutamente listo. Vamos a conversar con la diputada Ana María Gasmuri, fundadora de la Fundación Daya. Diputada, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Muy bien, muy contenta por la aprobación de esta ley que se tramitó por más de 3 años. Así que un momento muy esperado por todos cuando necesitamos justamente mejorar la persecución del crimen organizado con mejores herramientas más eficaces. Así que la verdad es que un apoyo bastante transversal en ambas cámaras, así que muy satisfecha por eso, Pablo. Sí, ¿cuáles son esas nuevas herramientas, diputada, para entender bien qué innovaciones trae este proyecto de ley? Sí, bueno, este proyecto de ley fue la modificación de diversos cuerpos legales para mejorar la persecución del crimen organizado y narcotráfico. Y, por ejemplo, en sus cambios vienen un fuerte endurecimiento a quienes involucren a menores de edad, a niños, niñas y adolescentes en la comisión de estos delitos, o a quienes, por ejemplo, utilicen, entreguen, suministren drogas a menores para algún abuso también hacia ellos, ¿cierto? Hay una penalización mucho más fuerte en ese sentido que lo que existía antes. También se incorporaron algunos elementos como el decomiso temprano de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una banda de narcotraficantes, ¿cierto? Que sabemos que tienen sus propiedades y que muchas veces son muy difíciles de pesquisar, se puede decomisar estos bienes cuando claramente están destinados a estos fines ilícitos sin que haya terminado el proceso judicial. Esto fue bastante controversial y por eso fue necesario también ponerle algunos bordes a eso, porque podría afectar a personas inocentes, pero entonces por eso es muy importante también las aclaraciones que se fueron haciendo en este proceso. También, por supuesto, mayores herramientas para perseguir la ruta del dinero, que siempre sabemos que es muy importante para poder ir no solo sobre los pequeños microtraficantes, sino que realmente quienes lideran estas bandas criminales. Por otro lado, también se permitió que los bienes decomisados, los dineros recaudados vayan directamente a instituciones como Senda, como el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, para justamente invertirlos en prevención, en rehabilitación, también a otras entidades que puedan determinarse que pudieran beneficiarse con estos bienes. Entonces, son una serie de modificaciones que permiten robustecer la persecución del crimen organizado, pero por otro lado también, y eso es algo que por lo que hemos velado y cautelado en todo este proceso, incluso antes de ser diputada, se hace la salvedad, y esto es muy importante, de los usuarios medicinales. Y esto fue un proceso muy largo, como ya te contaba, y recién se dirimieron estos puntos en la comisión mixta en la cual me tocó participar. A lo largo del proceso legislativo también se había incorporado una indicación que era muy importante porque protegía al resto de los usuarios, que no son los usuarios medicinales, sino los usuarios adultos. Esta segunda indicación de excepción fue ingresada, nació en el Senado y murió en el Senado y por lo tanto no se pudo reponer en la comisión mixta. Pero la indicación que tuvo múltiples autorías, incluso del propio presidente de la República en su momento cuando era diputado, que protegía a los pacientes, nació en la Cámara de Diputados, se perdió finalmente en el último trámite en el Senado y por eso sí se pudo llevar a comisión mixta, donde se logró reponer con mucha fuerza, con mucha transversalidad. Entonces hoy día tenemos mejores herramientas para perseguir al crimen organizado, pero cuando estamos frente a la situación de un cultivo personal para uso medicinal, se hace un muro, una diferenciación importante, teniendo por supuesto una receta médica que acredite que este es un tratamiento que está indicado por su médico tratante, que señala la patología que se está tratando, los formatos, las dosis. Y esto quedó perfectamente establecido en la ley. Entonces, estamos muy contentos porque la comunidad más vulnerable, que ha sido de alguna forma víctima de la mayor cantidad de detenciones y formalizaciones injustas, hoy día queda protegida. Esto no es un parchecito tampoco, es la regulación integral del cannabis que Chile necesita y ahí yo recojo las palabras de senadores y diputados, senadoras y diputadas también de diferentes colores políticos que decían, bueno, que esta es una discusión que debe abrirse, que debe enfrentarse, no en esta sede en que estábamos haciendo esta pequeña excepción para el uso medicinal en el marco de este cambio Sí, legislativo, diputada. pero vemos una disposición transversal a abrirse a una conversación más amplia. ¿Por qué lo digo? Y aquí termino. Sí. Porque evidentemente hoy día generamos mayores protecciones a la comunidad de usuarios medicinales, pero queda una deuda con aquellos usuarios adultos que no son traficantes, que no son delincuentes y que hoy día, tengo que decirlo, con estos cambios quedan en una situación un poco más frágil, porque algunas de las modificaciones que se realizaron, como
el eliminar el calidad de pureza y el decomiso temprano, si no están claramente delimitados estos límites, puede terminar afectando a un usuario personal. Y por eso era tan importante estas diferenciaciones. Claro, o sea, aquí no hay modificaciones con este proyecto de ley, con esta ley, que ya va a ser ley, ¿no es cierto? No hay modificaciones para lo que se llama el uso recreacional, solamente para el uso medicinal, que tiene además, tal como usted lo decía, ciertos condicionantes. Y uno de ellos es que no podrá ser la administración, digamos, de esta, en el caso de cannabis, de marihuana, no podrá ser mediante combustión. ¿Cuáles son efectivamente los usos, ¿no es cierto?, que va a poder tener este consumo de marihuana para efectos medicinales? Sí, bueno, cuando hablamos de combustión se refiere a fumar. A fumar, Y claro. evidentemente ningún facultativo, ningún médico le va a prescribir a un paciente fumar. Eso, evidentemente que eso no ocurre, ¿no? Lo que se usa, los formatos que se usan en el uso medicinal del cannabis son los aceites sublinguales en distintas concentraciones, según lo que prescriba el médico, ¿cierto? Según el tipo de planta que se esté usando. Están las cremas, los tópicos también, y está la vaporización. La vaporización se utiliza la flor de cannabis, la flor seca de cannabis, y por eso es tan importante el autocultivo, porque hoy día no se expende en las farmacias, sí los aceites, pero no en las farmacias. Y la vaporización, la flor de cannabis, se usa en un dispositivo especial que se llaman vaporizadores de grado médico y que justamente lo que hace es sacar mediante el vapor los principios activos, pero sin combustión, por lo tanto, sin afectar los pulmones ni las vías respiratorias del paciente, que sobre todo si pensamos en una persona afectada por una condición de salud, evidentemente que hay que mirarla integralmente y proteger también que sea por la vía más sana, ¿cierto? Con menos efectos secundarios. Y por eso jamás un médico va a prescribir la vía fumada, evidentemente. Ahora, también interesante señalarlo, no quiere decir que el fumar no tenga efecto, no, por ejemplo, un paciente que tiene dolor no le vaya a quitar, a aliviar el dolor. De hecho, un estudio muy grande que se hizo en Estados Unidos con veteranos de guerra, justamente lo hicieron con cannabis fumado porque esa era la forma en que ellos presentaban mayor adhesión al tratamiento y efectivamente igual para estrés postraumático resultaba positivo. Pero eso es una forma para decir que efectivamente puede ser eficaz, pero no es la manera ideal de ninguna manera y por eso ningún médico en Chile jamás va a indicar fumar cannabis, sino estos otros formatos que te estamos indicando. Usted ha dicho en otras oportunidades, diputada, que hay que repensar la forma como en términos globales se enfrenta este fenómeno, la llamada guerra contra la droga o guerra contra el narcotráfico. Por lo que usted describe, con la excepción, por supuesto, de esto que estábamos hablando recién, el uso medicinal de marihuana, aquí se enfatiza esa guerra. Es decir, se entregan más herramientas justamente para combatirlo en el mismo sentido de lo que usted en otras oportunidades ha, por lo menos, no sé si criticado, pero por lo menos puesto en duda de que sea el camino correcto. No, lo que yo he planteado y lo sigo planteando, y no lo planteo solo yo, lo plantea en general la bancada transversal Regulación por la Paz, que son 70 diputadas y diputados, es que en la lucha contra el crimen organizado no va a ser completamente eficaz mientras no tengamos una regulación integral. ¿Y por qué? Sí, es muy sencillo. Mientras no seamos capaces de arrebatarle con fuerza todo el mercado, que hoy día, recordémoslo, en Chile, más de $1 millón diarios llega al crimen organizado solo por concepto de cannabis y pasta base. O sea, $1 millón diarios directamente inyectamos al crimen organizado. Entonces, mientras no vayamos decididamente a arrebatarle todo el arco del mercado al crimen organizado, todavía vamos a tener una fuga importante por ahí. Y eso lo han visto países como Colombia, por ejemplo, que vemos al presidente Petro hablando claramente de la urgente necesidad de terminar con la guerra a las drogas y avanzar por el camino de la vida, que tiene que ver justamente con regular. El camino de la guerra a las drogas, Polo, si lo observamos, no ha triunfado en ningún país del mundo y todos los países que han avanzado regulatoriamente no han dado ningún paso atrás. ¿Por qué? Porque justamente ven que sin ser un resultado de la noche a la mañana va en la dirección correcta. Tenemos la experiencia de Uruguay al lado nuestro. Estamos en constante diálogo con Uruguay. De hecho, hay un seminario en la biblioteca del Congreso el próximo martes donde van a venir representantes de Uruguay. Están muy satisfechos con la experiencia, cómo la han llevado adelante. Tenemos mucho que aprender de ellos también. Canadá lo mismo. Entonces, evidentemente que esto que hoy día se aprueba es un gran paso, pero así lo he sostenido, lo sostenemos desde la bancada Regulación por la Paz. Evidentemente, mientras no completemos el arco de regulación integral del cannabis, vamos a tener todavía estar regalándole parte importante de este mercado al crimen organizado. Así que lo sabemos, esta es la tarea que viene, sabemos que hay disposición del Ejecutivo, así ha sido manifestado también. Entonces, hoy día, habiendo dado este paso, habiendo aprobado la ley antinarco, como le decimos, con la protección de los pacientes, con la calma que nos da
saber que los más vulnerables no van a seguir siendo perseguidos y criminalizados absurdamente, abrimos la mesa para empezar a pensar en la regulación integral del cannabis que Chile Perfecto. merece a estas alturas, porque nos estamos quedando atrás, la verdad. Si miramos lo que está pasando en el resto de la región, nos estamos, a pesar de haber sido pioneros, nos estamos quedando atrás. Y realmente cuando completemos esto, vamos a mostrar una señal clara de que vamos a disputar este mercado, porque, Polo, pensar que la demanda va a bajar es una ilusión. La demanda no va a bajar. Mientras exista demanda, va a existir oferta. La pregunta es, ¿quién maneja esa oferta? ¿El crimen organizado o el Estado? Yo soy de la tesis que lo debe hacer el Estado, y en eso hay un consenso transversal muy importante en el Congreso Nacional que nos va a permitir avanzar también en esa dirección. Diputada Ana María Gamburi, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 3 AM. Que tenga muy buenos Muchas días. gracias. Buenos días.